amigos, vamos a continuar con el especial del libro de Nightlow, Amor Eterno. Después de cambiarse de ropa, Ken tomó la mano de su hijo y se acercó a jugar en la arena. No se sentaron muy cerca del agua porque todavía había sol. El padre de Rin trajo una silla y se sentó cerca de su nieto. «Padre, que tienes un poco de jugo de sandía. Lo acabo de preparar», dijo Rin entregándole el jugo casero a su padre. «Gracias, querida». Luego tomó el resto de los vasos y los colocó sobre la alfombra en el césped debajo del árbol, un poco alejado de todos, donde se sentó a observar a los niños. «Vengan a tomar los jugos, cariños», dijo Ken. Ella miró a su pareja y llamó a los niños para que tomaran algo. A ver que su esposa había preparado jugo de fruta, corrió, tomó un vaso y se sentó a su lado. Los niños entusiasmados corrieron, bebieron un poco y luego fueron a jugar nuevamente con los dos pequeños perros como guardaespaldas. Todo era tan lindo y animado. A los niños les parecía encantar construir castillos de arena. Cuando cavaban, los perros lo imitaban y ellos también cavaban. «Esos niños son iguales que tú». Su esposa le dio un codazo para que mirara, así que Ken siguió la mirada y rió suavemente. Luego sacó su teléfono para tomar una foto y se la envió a Balon y a Jay, quienes acababan de casarse y aún estaban en su luna de miel. A veces son serios y otras veces juguetones, como la mayoría de los niños en la edad de crecimiento. Pero tenemos suerte, no son difíciles de manejar. Son atentos, igual que yo, bromeó Ken. Si te fijas bien, los niños son en realidad una mezcla de ambas, claro. Puede que se parezcan a mí, pero tienen tu personalidad tranquila y centrada. Me pregunto si acabarán siendo estrictos también. ¿Me estás llamando estricta?, preguntó Rin. Sí, eres estricta, pero linda. Ken respondió con una sonrisa. Cierta, ¿dónde fue Warren?, le preguntó, ya que sentía curiosidad. Fue a ver a su novia. Oí que planearon un viaje familiar cerca cuando supieron que también estaríamos aquí. Ken era la única que conocía realmente los detalles de la vida de su hermana, ya que Warren confiaba en ella y presentía que algo emocionante estaba por venir. No necesitaba que se lo dijeran. Lo presentía simplemente observando a Warren y a su novia. ¿Y cómo es ella? Es súper rica. La conocí una vez que llevé a Warren a una sesión fotográfica. Hoy también conocerán a la familia de ella. Parece que pronto mi hermana se irá con otra familia. Rin asintió en señal de comprensión. Rin pensó, Warren ya era bastante mayor, probablemente 2 años mayor que Ken. La larga relación con esa mujer era suficiente para llevar las cosas al siguiente nivel. Si estaba a punto de sentar cabeza pronto, era motivo de alegría. Parece que no sientes nada en absoluto. La verdad es que en ese entonces, tu hermana no me caía bien. En aquel entonces parecía que le gustaba si era muy cercana a ti. Pero ahora ya no le gusta románticamente. Además, ella ayudó a cuidar bien a los niños, así que me cae bien. Gracias de parte de mi hermana. De todos modos, sabes cómo la quiero. Ella es como una madre para mí. Rin sonrió comprensivamente junto antes de que sonara su teléfono. Al ver que una videollamada de Grace, contestó rápidamente. El otro lado parecía caótico, incluso abarrotado. Las 4 mujeres estaban vestidas con elegancia en el mismo marco, como si estuvieran juntas. «Oye, Rin, te ves muy alegre y animada», dijo su amiga saludándola. Ken saludó y respondió alegremente, tal como habían dicho. «¿Qué están haciendo, chicas? ¿Beben tan temprano?» «No, es la reunión de los alumnos, a la cual no pudiste asistir». Rin asintió. Ahora lo recordaba. Esa reunión se había programado después de que ella había planeado sus vacaciones con sus niños, así que tuvo que rechazar la reunión. Después de todo, sus hijos eran más importantes. «No pasa nada, no pudiste venir. Pero venga, déjanos ver a los niños». Como se lo pidieron, ella accedió con gusto. Rin llamó a sus hijos. «Vengan, niños, a saludar a las tías». En cuanto usó la palabra tías, las mujeres en pantalla fingieron fruncir el ceño. Pero cuando los 2 niños entraron corriendo en escena, el grupo de personas se retiró al verlos. «Hola, hermosos, ¿se divierten en la playa?», preguntaron las otras personas al lado de la llamada. «Sí, nos divertimos, estamos construyendo un castillo de arena», dijo el pequeño. «¿Y tú, pequeña, te diviertes?», le preguntó. «Yo también me divierto muchísimo. Estoy ayudando a mi hermano a construir un castillo de arena». Rin le pasó el teléfono a sus hijos para que siguieran charlando con las tías. Ellos parecían completamente enamoradas de esos pequeños, y la verdad es que también los adoraban. «Nuestros sobrinos son muy inteligentes». Después de mucha charla y ponerse al día, los 2 pequeños volvieron a correr. El teléfono fue devuelto a Rin. «Oye, cuando quieras visitarme, trae a los niños, ¿de acuerdo?», dijo una de las amigas de Rin. «Quizás deberíamos reunirnos para el cumpleaños de Ken. Es solo en algunos días después de Año Nuevo. Podría ser una oportunidad perfecta para reunirnos todos nuevamente». «Es una gran idea», intervino una. «Entonces fijemos una nueva cita después del largo descanso». Cuando sugirieron eso, todos estuvieron de acuerdo.
Tras colgar la llamada, Rin abrió la aplicación de la cámara y grabó un video de su esposa e hijos jugando alegremente. Se alegró de haber decidido ir a la playa, aunque el clima navideño no era muy frío. El ambiente festivo siempre hacía que todo se sintiera cálido y romántico. A las 9:25 los niños ya se habían quedado dormidos del cansancio después de correr toda la tarde. Necesitaban descansar antes de irse al festival de Navidad. Todos se habían ido a sus habitaciones. Ken tomó la mano de su compañera y la llevó a dar un paseo por la playa iluminada por la luna. El ambiente estaba fresco. Decidió sentarse en las escaleras que bajaban a la playa, cerca de la villa. Todo estaba tranquilo y no había mucha luz. Nunca hice algo como esto antes, dijo Rin. ¿Cómo qué? Sentarme en la playa mirando las estrellas de esta forma. Rin miró el cielo. Esa noche era clara y hermosa. Había una luna llena, aunque era invierno. El cielo nocturno se sentía cálido y reconfortante. ¿Y por qué nunca hiciste eso? Porque siempre trabajo, no viajo mucho, y aunque lo haga, nunca he hecho nada parecido. El primero en invitarme. ¿Te gusta? Ken se acercó a su compañera y la abrazó fuertemente. Me encantan las estrellas, nunca las había visto tan claras. Es cierto, la persona a su lado miró también el cielo. Era una noche realmente hermosa. Se veían todas las estrellas con claridad, pero Ken no sabía qué constelación era cuál. Así que no era de las que le señalaban y explicaban como las películas. Pero veo la estrella más nítida del mundo todos los días y es la única en mi universo. Puede que no supiera los nombres de las estrellas, pero sabía cómo crear un momento romántico con sus propias palabras. Puede que suene un poco cursi, pero no le importaba si eso hacía feliz a su pareja. ¿Qué estrella es esa? No tienes que buscar muy lejos, le dijo tocando suavemente la nariz de Rin. La estrella de la que hablo está aquí mismo. Rin la miró con los ojos que brillaban. Esa sensación de cosquilleo en su corazón, que hacía que sus emociones revolotearan. Aunque llevaban mucho tiempo juntas, que nunca se quedaba sin palabras dulces que decir. Era como si se hubiera aprendido de memoria una colección de frases de amor. Eres muy buena coqueteando, ¿lo sabías? Claro, nunca dejaré de coquetear contigo. Cuando estoy contigo me siento joven de nuevo. Eres tan alegre, llena de vida y cariñosa. Por eso siempre digo que me recuerdas a un cachorrito juguetón. Siento como si el tiempo se hubiera detenido cuando estoy contigo, dijo Ken, dándole una sonrisa. Una vez más hizo que el corazón de Rin se derritiera. No tenía ni idea de qué le daban de comer en la escuela cuando era pequeña, pero seguro que creció y se volvió increíblemente encantadora con sus palabras. Nunca dejarás de coquetear, ahora lo creo. Eres realmente Ken, la reina de las frases ingeniosas. ¿Y te gusta cuando tu esposa actúa de esa forma? Si sigues así, podrás coquetear conmigo hasta que envejezcamos juntas. Pero si no tuviera que preocuparme, por si hablar demasiado me haría caer los dientes y no podría masticar, coquetearía contigo hasta el último día de mi vida. Ambos se rieron del chiste. Rin casi nunca se reía, siempre se tomaba el trabajo demasiado en serio. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Estoy muy agradecida por siempre ver los videos y apoyar siempre al canal. Muchas gracias, espero que todos estén muy bien, cuídense mucho y un buen fin de semana.